Lema para esta última ponencia: el Señor cumplirá su plan, su propósito en mí. Salmo 138, 8. 2025. El Señor cumplirá, dice David. Mire la convicción, la confianza. No dice mí, sino su. El Señor cumplirá, repito, no dice mi propósito, sino su propósito, que estaba ya determinado hacia su vida, aún antes de aquella noche de amor de sus padres, o de un descuido, o producto de una violación. No sé cómo llegó a aterrizar en esta tierra, pero aún antes, aunque no lo comprenda usted y yo, la realidad no cambia. Dios trabaja con propósito, con proyecto, con planes. Y tú, aunque eres un chavalito, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. Antes que naciese, Jeremías, yo ya te santifiqué. Y como soy un Dios generoso, yo te di como profeta a las naciones. Pero fue antes. Porque Dios conoce, su Dios conoce a cabalidad pasado, presente y futuro. Para Él el Apocalipsis ya ocurrió. ¿Y cómo es esto? No sé, hermano, yo lo estoy diciendo porque la Biblia me habla. Pero si yo pudiera explicarle eso, yo sería Dios. Entonces Él no esperó el momento que tú viniste a esta tierra. Pero tú tienes que vivir con esa convicción. Hay un plan nuevo y el Señor va a cumplir. No mi propósito, por eso explicamos en el taller. Puede ser que usted tenga su sueño, pero en el reino de Dios, para ganar hay que perder. Estar dispuesto a votar, a tirar aquello que es un anhelo, tal vez legal de parte de Dios. Así que lema de esta noche, para irse a su casa: el Señor va a cumplir, Él cumplirá su propósito a través de mi vida. Entonces llega un momento en que Dios, dijimos en la mañana, ya desecha a Saúl por sus reiteradas desobediencias. Y yo te voy a... llena tu cuerno, Samuel, porque ven aquí y te enviaré a Isaí de Belén. De sus hijos me he provisto de rey. Primera cuestión que tiene que traerle calor a su corazón. En primer lugar, todo plan, todo proyecto de Dios se hace viable, salvo alguna excepción, a través de un hombre, a través de una mujer. Bueno, gracias por su amén. Gracias por su entusiasmo. Hermanos, la materia prima favorita de Dios es la nada. Hebreos 11 dice que lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Y aunque lo puede hacer todo solo, nos honra, revelando a nuestra vida que Él tiene un plan, porque Él se autolimita. Lo puede hacer todo solo, sí. ¿No puede Dios levantar un muro? Por favor. Sin embargo, necesita un hombre llamado Nehemías. ¿No puede este Dios tan grande, el Dios de lo imposible, edificar un arca? Sí. Sin embargo, Él necesita un hombre llamado Noé. No puede Dios, sí, pero Él se autolimita. Y los planes, los propósitos, los proyectos, te honra y me honra. ¿Y no habría alguien mejor? Sí, hemos dicho en la mañana. Pero Dios dice que escogió lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Entonces Él te amó, aun cuando, según Romanos 5, tú y yo éramos impíos, enemigos débiles y aún enemigos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que a pesar de esos piropos que te deja Pablo, vaya piropos, enemigos, impíos, ignorantes, pecadores, aún así Dios nos amó. Entonces, ¿qué motivo tengo para jactarme? Si no fueron mis méritos.
Cuando Dios te llama y tiene un propósito, Él no anda consultando con tus capacidades. Él no anda consultando con tu pasado. Es parte de su soberanía. ¿No habría alguien mejor que Sansón? Sí. Pero a Dios le plació llamarle a Sansón. En esa parcela no entre usted, porque eso se llama soberanía de Dios. No le vaya a decir, Señor, ¿y por qué llamaste a Sansón? Ni se le ocurra, porque usted está entrando en una parcela que a usted y a mí no nos pertenece, que se llama soberanía de Dios. Entonces, en esta noche, en primer lugar, el Señor cumplirá su propósito en mí. Porque para llevar adelante sus proyectos, Dios se autolimita. Puede hacer la pared solo, puede hacer esto solo. Sin embargo, se autolimita y dice, yo necesito de este boliviano. Y yo necesito de este español. Ese es el Dios que nos ha llamado. No importa su lugar de nacimiento. Si quieren terminologías de coche, le diría, no importa dónde usted fue ensamblado. A lo mejor usted nació en Bogotá, en Lima, en Yacuiba, en Santa Cruz, en Madrid. No importa el lugar donde usted fue ensamblado. Un servidor ya sabe, nació en aquella ciudad. De ahí vino el 1,70 m, de quien ya hemos hablado, no quiero insistir en esto. Ahí mismo, en esa ciudad, pero no es tu lugar de procedencia, sino la soberanía de Dios que te place, porque aunque tú fuiste carrozado en tal o cual ciudad, tú fuiste diseñado en el cielo. Y de ahora en más, cada vez que te pregunten fecha de nacimiento, tú tienes que recordar que también es la fecha de un cumplimiento. A mí cuando me preguntan, no saque la edad. Quien no sabe mi edad es solo la hermana de Perú. Pero ahora como se me va, pues mire usted, va a seguir sin saberlo. Pero ya se los dije, 1 de enero de 1953. Pero ese día que arruinó un poco la fiesta a mis padres, porque es justo el 1 de enero, pues mire usted, ese mismo día a Dios se le cumplió un sueño, que viniese a peregrinar en esta tierra un argentino que llegaría a ser el mejor tirador de penaltis de la historia. Imagínense. Entonces, ¿cuál es su lugar de nacimiento? Usted tiene su lugar, pero más allá de su lugar de nacimiento y más allá si es primer hijo, dijimos, u octavo. Y aclaramos, al primer hijo lo esperamos, al octavo lo asumimos, no nos queda otra. Este personaje llamado David, que dice Jehová cumplirá su propósito en mí, era el octavo hijo. Y yo quiero traerte una palabra de ánimo, porque muchas veces, no hermano, que yo soy el sexto hijo o el séptimo o el octavo. Y además mis padres me dijeron que se descuidaron, que mi madre le estaba diciendo en esa semana, cuidado que esta semana hay peligro de gol, cuidado que esta semana hay peligro de gol. Pero mi padre se convirtió y empezó a regirse por el calendario hebreo y confundió la semana que había peligro de gol y producto de confundir viniste tú, nosotros no te esperábamos. Entonces, ¿qué puede Dios tener aún si ese es tu testimonio? Tu lugar de procedencia, el cómo aterrizaste en esta tierra, no cancela que viniste porque hay un propósito de Dios para cumplir. Y en eso consiste realmente la vida. La vida no pasa por problemas a resolver. La vida pasa por un propósito a cumplir. Eso te lo tienes que anotar en ese sitio al cual tú vas muchas veces en el día, llamado nevera. Porque he visto hoy comer a algunos cómo estuvieron zapateando con las mandíbulas, y son hombres y mujeres de buena mesa. No voy a dar nombres. Ahora sí que les puedo ver bien. Entonces usted pone, la vida no es un problema a resolver. La vida pasa por un propósito a cumplir. En eso consiste. Por eso cristiano pobre no pasa por no tener un euro en el banco.
Cristiano pobre es el que no tiene un sueño, un propósito, un plan de parte de Dios y que simplemente está existiendo. Por eso aquel escritor dijo, hay personas que mueren a los 40 años aunque les entierran a los 70. Usted tiene que meterse en su recámara, bajar del monte ahora y decirle, si aún no lo sabe, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es ese plan? Porque ahora el hermano nos decía que los planes de Dios puede hacerlo todo solo, pero se autolimita y le necesita a usted y a mí. Mire qué grande que es. No viene el diluvio si no está Noé. No se terminan los muros si no tiene su Nehemías. Y el gran plan, el de la redención, se hizo viable a través de un hombre que nunca dejó de ser Dios. La vida divina en él estuvo latente siempre. Pero él participó de carne y sangre, te comprende a cabalidad. Y ese bendito plan de la redención se hizo viable a través de Jesús. No vino un ángel. Y voy a decir algo despacito, por si alguien está en proyecto de casarse. Porque después de las charlas de Priscila a los jóvenes, les aclaro, hay 5 o 6 matrimonios. Así que quien estuvo con Priscila, yo se lo advertí de antemano. Matrimonio, 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 matrimonio es el que prioriza el propósito de Dios por encima de su bienestar personal. Porque el Padre Celestial siempre priorizó su propósito eterno, aún por el bienestar de su Hijo. Tienes que procesarlo. Y el Hijo priorizó el propósito eterno de su Padre, la redención, por encima de su propio bienestar. No, yo sé que esto va a necesitar rumiarlo, procesarlo, porque a Dios le place así. Bendito el matrimonio que siempre prioriza el propósito eterno de Dios, el plan de Dios, por encima de su propio bienestar. Ahí entra la cruz, la renuncia, la negación. Tú sabes lo que es ver como padre ser humillado su propio hijo. Pero él tenía un propósito eterno, redimirnos. Por eso, ¿cuál es tu lugar de nacimiento? ¿Cuál fue ese día? De ahora en más, cuando te pregunten, tú tienes que saber que también tu fecha de nacimiento es la fecha de un cumplimiento. Se cumplió un sueño que había en Dios. Que naciese una tal Marta, porque Dios tenía un propósito a través de ella. Carrozado en tal o cual ciudad, pero diseñado en el cielo. No importa si eres el primer hijo o el octavo. David era el octavo, el menos pensado. La elección de David le sorprendió a todos, menos a Dios. Y ahora vino Samuel y lo unge, porque en segundo lugar el plan, el propósito, el proyecto de Dios, primero se hace viable a través de hombres y mujeres, pero en segundo lugar siempre serán financiados por Dios. Dios no te va a llamar sin financiarte, sin capacitarte. Nunca, conforme a tu llamamiento, conforme al plan de Dios, Dios te va a capacitar. A mí Dios nunca me va a demandar por qué no grabé un CD musical. Me hubiera gustado, Yo quisiera tener la voz de Efraín, saber de música como Efraín, pero no es lo mío. A mí Dios no me va a llamar. Ven aparte. Mire, estaba aquí atrás y yo lo buscaba allí atrás y lo tengo cerca. ¿Por qué no grabaste? No, a mí no me lo va a pedir, porque Dios no me capacitó para eso. Y en la medida que tú y yo obedezcamos a Dios en la esfera de servicio a la cual Él nos llamó, Él nos va a seguir avalando. Porque ese plan, ese propósito,
te va, dijimos, a superar, no darás la talla. Pero bendita, bienaventurada tu incapacidad, porque ahí, en tu debilidad y en la mía, es donde se perfecciona el poder de Dios. Yo no he seguido hoy a la mañana con el testimonio, solo les dije que me era imposible hablar. Para colmo, una jovencita viene un día conmigo y me dice: yo nunca podré hablar en público, no digo su nombre. Puedo decir las iniciales, Priscila Alejandra, nada más. Entonces, en esta tarde noche, el Señor cumplirá. El Señor cumplirá su propósito a través de mi vida. No te andes comparando. Nunca compares ministerio, capacidades, oportunidades, bendiciones. Eres único. El plan de Dios lleva tu ADN, tu mail. Voy a hablar con terminología de jóvenes. Tu face, tu Instagram, tu Gmail, tus huellas digitales. Por eso tú nunca te compares, ni aún envidies lo que a otro le sobra. Desarrolla aquello para lo cual Dios te ha llamado. Si él hubiera querido tener 100 Luis Palau, los hubiera tenido, pero le plació tener uno. Y en la medida, repito, que tú y yo obedezcamos al área de servicio a la cual él te ha llamado para llevar adelante su propósito, él va a seguir avalándote y respaldándote. No salgas de la esfera de servicio a la cual él te llamó, porque al salir pierdes poder y autoridad. Dios no promete bendecirte fuera de esa parcela de servicio. Allá había un hombre que tenía todas las P que a un ser humano le agradan: poder, popularidad y posición. Usted le conoce como el rey Usías. Y mientras él obedecía y hacía de rey, él tenía poder, posición y popularidad. Pero un día sale de su oficina y quiere meterse en la otra oficina y hacer de sacerdote. El único en quien convergen varios oficios es en el más grande. Pero en el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, la oficina de rey estaba aquí, la oficina de sacerdote aquí. Y él era rey. Sin embargo, se le ocurre salir de su parcela de servicio y oficiar de sacerdote. Y vienen los ancianos y le dicen: no te corresponde a ti, oh rey Usías. Pero su corazón se enalteció para su ruina y terminó leproso. Pero no dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. ¿Por qué termina leproso? Porque Dios no promete, repito, bendecirte fuera de tu esfera de servicio. En la medida que tú obedezcas, Dios te va a avalar, Dios te va a capacitar, Dios te va a respaldar. Por eso en esa esfera de servicio obedece. A lo mejor tendrás que aprender a servir a Dios desde el olvido. En esta época, cuando vivimos en la época de las redes, hay personas que dependen del me gusta. Hoy he tenido 500 me gusta y me siento el apóstol Pablo. Mañana solo 2 me han puesto me gusta y me siento como una cucaracha ungida. Dependen mis emociones del me gusta de otros. Yo no tengo Facebook. Y siempre aclaro por qué. Y no digo que esté mal, porque soy ingeniero en Jaguar. ¿Quién le dio el título? Nadie, yo mismo. Pero no tengo Facebook porque en El Salvador, donde era futbolista, si yo llego a tener Facebook, hay un grupo de admiradoras. La menor tiene 91 años. Y no quisiera que mi familia vea
que pongan allí, Alejandro, te extrañamos, ¿te acuerdas? No, eso iba a traer problemas familiares. Por eso no tengo Facebook, solo tengo WhatsApp. Sé que no he dicho bien el inglés, podría decirlo bien, ¿eh? Sí, para que no se entere. Así que en esta noche, mire qué bonito, Jehová cumplirá su propósito en mí. Los proyectos de Dios se hacen viables a través de hombres y mujeres como usted y como yo. Dios te honra. Todo se eclipsa, todo pierde valor, todo mengua cuando usted lo compara con ser un hijo de Dios. Y como decía aquel hombre del pasado, si Dios te ha llamado a servirle, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. No importa el me gusta, no importa la parcela de servicio. No importa tu lugar de nacimiento. Hay un propósito a cumplir, porque nunca serás más grande que tus sueños. Tus sueños, tus propósitos son el techo de tu vida. Y yo tengo que llegar a amar la persona, al PP, la persona y al propósito de Dios. Y David lo sabía, el Señor cumplirá su propósito. Y es interesante que ese propósito viene a tu vida para nivelarte, para promocionarte. Nunca Dios vendrá a tu vida para tirarte abajo. Dios viene, repito, a nivelarte, a promocionarte. Y Él sí que sabe hacerlo, porque ahí está Josecito, privado de su familia, privado de su tierra, es extranjero, privado de libertad, privado de buena reputación, y mañana lo ves allá arriba siendo el segundo después de Faraón. Porque los proyectos, los propósitos de Dios vienen para promocionarte. Tu parte y mi parte es humillado bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando sea el tiempo. Porque allá arriba los vientos son muy fuertes. Allá arriba hay vientos de orgullo, vientos de envidia. ¿Tú te crees que en tu trabajo, si le caes bien a tu jefe y te promociona, todos se van a poner contentos? ¿Tú crees que si tu luz brilla más que la de otro, todos van a aplaudir? Mírelo en el deporte. Hay futbolistas que si no marcan el gol, no digo nombres, no se alegran. Dios viene para nivelarte. Lo toma a un pescador llamado Pedro y lo posiciona como apóstol. Lo toma un simple pastorcito llamado David y lo pone como rey. Si tú conoces a algún Dios más grande que este, preséntemelo. Así que tienes que caminar ahora hacia tu casa. El Señor cumplirá su propósito en mí, pero eso tiene que traer calor. Y si no trae, ya sabes la receta. Solo te impones manos en el cuello. Ese proyecto que Dios tiene en lo personal, en lo familiar, en lo matrimonial, como iglesia. Ese proyecto se va a hacer viable a través de nosotros. Ese proyecto, segundo, será financiado por Dios. Ese proyecto viene para subirte. Mira, él toma un simple pescador, un simple pastor, toma un boyero. Y ojo con esto, estoy hablando del profeta Amós. Porque dando una clase sobre este profeta, va un hermano y luego predica. ¿Y de qué predicó? De la harina. ¿Cómo de la harina? Sí, porque Amós era boyero, es decir, hacía bollos. ¡No! Yo no dije eso en el aula. Pues hermano, yo hablé bien de la harina, está bien. Pero no es que era boyero porque hacía bollos. Era boyero porque trabajaba con bueyes. Y recogía higo silvestre. Y de ahí Dios lo... ¿Sabe dónde caminaba el profeta Amós? Que no era ni profeta ni hijo de profeta. Él caminaba y fue tomado de detrás de los bueyes. Tiene que pensar. Y de ahí, es decir, iba caminando detrás de los bueyes. Los bueyes en Israel tienen necesidades biológicas. Es decir, Amós iba viendo las obras de arte que hacían por biología los bueyes. Voy a tomar un poquito de agua porque tiene que pensarlo. Todavía no lo han pillado, no importa.
boyero de Tecoa, una ciudad que ¿quién conoce? Por eso, en tercer lugar, esos planes vienen a ti, vienen a mi vida para promocionarte, para nivelarte. Y ahí estamos, caminando detrás de los bueyes. Y de ahí lo toma Dios. Lo promocionó a José, lo promocionó a Pedro, lo promocionó en este caso al profeta Amós y a David. Era un simple pastorcito. Pero cuando tendría 15, 16 años, viene Samuel y lo unge, y Dios ya tenía un plan para David, el menos pensado. Siempre me gusta pensar en las iglesias, en los menos pensados. En esos hermanos, hermanas, si vienen, no viene, nadie se entera. Pero Dios trabaja con almacenes secretos. Tú nunca sabes quién está a tu lado. Por años fui compañero en las inferiores de un equipo de don Jorge Valdano. ¿Qué sabía yo? Que iba a llegar a ser el segundo después del presidente del Real Madrid. Y en el orden espiritual, de repente te vas a extrañar, pero si yo conozco a ese hermano, a esa hermana. En la época cuando le hacían leer del libro de Génesis y tardaba media hora para encontrar dónde estaba Génesis. Míralo ahora. Siempre nuestro Dios vendrá para elevarte, para promocionarte. Lo hará cuando sea tiempo. Porque si lo haces antes, puede ser que te ocurra lo de personajes bíblicos que quedaron allí a mitad de camino por el orgullo. Abraham, yo tengo un plan para ti. Tú vas a ser padre de multitudes. Y le creyó a Dios, pero creía que él podía cuando aún no había farmacias. Y su fe fue mixturada, pero Dios lo llevó, vino el plan de ellos de tomar a Agar. Y lo llevó hasta los 100 años. Ahora cuando Abraham tal vez empezaba a ver su sonrisa en un vaso, lo reduce, ya a esta altura la mente ya no procesa todo, pero yo confío en lo que está haciendo Efraín, que todo va a quedar grabado. Abraham, yo tengo un hijo, y él, allá se ríen como aquí, a hombre de 100 años. Imposible, y se ríe, y ella también se rió. Había cesado la costumbre de las mujeres, imposible. Pero Dios te desviste para luego vestirte. Dios te reduce a cero para luego elevarte, porque si el hijo se lo hubiera dado antes, Abraham podría haber dicho, gloria a mí en las alturas. Pero lo redujo a cero. El Señor cumplirá su. Yo estoy expectante, Señor, ¿cuál es, si es que lo hay, ese plan nuevo? ¿Cuál será? Yo sé que con el paso de los años las fuerzas no son las mismas. Uno es consciente, no anda comiendo vidrio. Antes venía y subía la escalera del metro, boom, boom. Ahora empiezan a doler las rodillas. Yo sé que mañana no podremos hacer tal o cual cosa. Por eso le amarás al Señor con parte de tu corazón, con parte de tu fuerza, con parte de tu alma y con parte de tu mente, dice el Señor. Bueno, por lo menos Azucena es la única que lo pilló. No dice así, amarás al Señor con todo, porque cuando Dios pide, no pide mucho, pide todo. Y Él vendrá, hermano, para promocionarte. Y a veces permite pruebas que se van a convertir en tus mejores aliados a los propósitos de Dios. Y qué bonito si haces la ecuación. Todo plan, todo proyecto de Dios, a Dios le place hacerlo viable a través de hombres y mujeres, limitados como tú y como yo. Segundo, los proyectos, planes de Dios siempre serán financiados por Dios. Samuel lo ungió.
para que sea rey. Tercero, los proyectos de Dios siempre vienen para elevarte, para promocionarte. Pero en cuarto lugar, y ahí viene el gran desafío, los proyectos de Dios siempre son un suceso y un proceso. No entrega nada a Dios en bandeja de plata. Siempre habrá un suceso y un proceso. Le da los sueños a José, pero luego viene un proceso de 13 años para que él llegue a ese lugar donde Dios ya se había propuesto. David fue ungido, no sabemos a qué edad, 14, 15, pero llegó a reinar sobre todo Israel a los 37 años y 6 meses. Eso sí lo dice la Biblia, porque nada ocurre de la noche a la mañana. Esto es como un embarazo, hay un suceso y luego un proceso. A los ecuatorianos les gusta más el suceso que el proceso. Estamos en horario de protección al menor, ahí lo dejo. Yo sé en qué época viven los jóvenes hoy y, queridos jóvenes, no me miren mal, no estamos en contra. Antiguamente, si no retiraste ayer dinero del banco, no puedes ir ahora. Pero hoy los jóvenes pueden ir con su tarjeta, siempre y cuando tengan dinero. Ponen la tarjeta y salen los billetes. Van en el coche, ponen la radio y la escuchan ya. Y hoy todo es ya. Y queremos todo ya. Como este joven que conté, ¿ves? Que quería ser pastor ya. Ya, todo es ya. Pero antes no. Antes, si no fuiste a sacar dinero el viernes, tenías que esperar hasta el lunes. No me digas. Llevabas el carrete de fotos y te decían, venga de aquí a 2 o 3 semanas. Hoy las fotos las puedes tener ya. Mi querido abuelo galego tenía una radio grandísima, pero no le gustaba gastar electricidad. Entonces, despacito, cuando le visitaba, si había algún partido de fútbol era para escucharlo por radio, y yo encendía la radio, pero el audio no salía. Había que esperar que caliente. Estoy hablando de la década de los 50. No estamos en contra de que usted encienda la radio y escuche, pero antes todo había que esperar. Hoy no, aprenda a hablar chino en 3 clases en la playa. Y usted no puede ser. Sí, aprenda a hablar inglés, aprenda a hablar alemán en la playa, 5 clases. Yo estoy a punto de sacar una propaganda en la COPE y en la SER. Aprenda a predicar en 5 clases, seminario bíblico de fe. Solo media horita por día y en 5 clases usted es un predicador mejor que Spurgeon. A ver si así vienen hermanos a estudiar. Ahí es donde Dios, como es un suceso y un proceso, va a demandar lo que vimos hoy, la constancia, la perseverancia. Por eso hemos hablado de Thomas Edison, de Beethoven, hemos hablado de las abejas, 4.000 viajes para que saborees una cucharadita de miel. La abeja hace más viaje para que tú y yo saboreemos una cucharadita de miel que lo que tú haces de tu casa a la iglesia. 4.000, porque aunque venga todos los días de un año, 365. Y si vienes por 10 años, todos los días, son 3.650. La abeja te sigue ganando. Por eso venía por ti cuando tú en un segundo tomabas lo que a ella le costó 4.000 viajes. Constancia, perseverancia. Puede ser que ese plan Dios no te lo revele todo de la noche a la mañana. Tranquilo, es un suceso y luego viene un proceso. Ahí es donde debes desarrollar constancia. Bueno, primera prédica y mi nieta está protestando. Es la primera vez que... Y está escuchando, ¿eh? Yo sé que está escuchando y sabe el que está aquí atrás. Bueno... Así que en esta noche yo termino con ustedes 5 misiles que traigan calor al corazón. El Señor cumplirá su propósito en mí. Primero, ese proyecto, ese plan se va a hacer viable a través de un hombre y una mujer.
Segundo, ese proyecto, ese plan será siempre financiado por Dios. Vino David y fue ungido. Tercero, ese plan, ese proyecto será un suceso y viene luego un proceso, no importa el orden. Y en cuarto lugar, ese plan siempre viene para promocionarte. Y por último, a la luz de la vida de David, Saúl se lo quiso enclavar. Saúl, de manera tal que David tuvo que huir. Y el camino al trono, al plan de Dios, pasó por el desierto, por la cueva de Adulán, porque los planes de Dios, como vimos con Nehemías, siempre, siempre serán desafiados. No esperes el camino color rosa, no existe. Por eso muchos tiran la toalla y vuelven atrás, porque creían que era aceptar a Dios y todo es color rosa. No. Fue desafiado David, fue desafiado Nehemías. Cuando yo entrego el balón, a los 27 años nos vamos para Argentina. Y mi querida esposa comienza los años a tener un cáncer fulminante. Nosotros no fuimos a Argentina a edificar un bingo. No fuimos para edificar un casino. Fuimos con el propósito que no sabíamos todo, porque no tienes por qué saberlo todo. Pero es como si esta noche vas a Valencia en coche. No necesitas que tu coche te ilumine el destino. Con solo que el coche alumbre 50, 100 metros y no hay accidente y tú eres fiel a esa luz, tú vas a llegar a destino. Así es con Dios, no necesitas saberlo todo. Sé fiel a la poca luz que tienes. Pero en ese trayecto va a haber obstáculos, va a haber desafíos, va a haber lágrimas, va a haber soledad, va a haber críticas. Pero vive como dijimos, como Jesús, tengo que seguir. Tengo que seguir. Yo había tenido, mi abuela murió de cáncer, no la conocí. Pero luego sí vi morir a mi madre, siendo un niño, por un cáncer que terminó con su vida. Y en el mismo sitio, ahora mi esposa con 2 hijos pequeñitos. La iglesia, el trabajo, etc. Y ahora me di cuenta que en ese trayecto del propósito del plan de Dios pueden surgir momentos difíciles. Nunca te promete estar libre de tristeza, de lágrimas, de críticas. Lo que sí te promete que aún en medio de esos momentos, Él no va a dejarte hasta que no perfeccione la obra que ha comenzado contigo. Yo quiero que le mire para terminar a Él y encapsule estos 5 principios en la vida del más grande. Pregúntese, ¿el proyecto de la redención se hizo viable a través de un hombre? No dejó de ser Dios, pero era hombre, llamado Jesús. El proyecto de la redención, en segundo lugar, fue capacitado, fue financiado por Dios. Por eso Él podía decir, por cuanto el Espíritu me ha ungido para. Tercero, el proyecto de la redención fue un suceso, pero luego vino un proceso de 33 años. Cuarto, el proyecto de la redención dice que al terminar siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Y en quinto lugar, pregúntese, el proyecto de la redención tuvo obstáculos, hubo desafíos, y verás cómo tuvo que enfrentar la hipocresía de los religiosos, a Caifás, a Anás, porque aun cuando Dios tiene propósitos, planes, no por eso estarás libre de que vengan ríos, de que vengan viento y golpeen. Pero si tienes como soporte, como fundamento a Dios y a su palabra, yo sé cómo va a terminar tu historia. Diciendo como Pablo, yo he guardado la fe, peleado la buena batalla y he acabado
la carrera. Son principios. Veo muchos jóvenes. ¿Cuánto hubiera querido a esa edad saber que a Dios le place trabajar con planes, con proyectos, y pudiendo hacerlo todo solo, se autolimita y dice: Marta, te necesito. Josué, Azu, Efraín, te necesito. Así que vamos a ir 2025 con esta convicción, planes nuevos, y el Señor va a cumplir su propósito a través de tu vida y de mi vida. Soy consciente, y no con esto estoy manipulando emociones, pero lo digo en todo lugar, con alguno de ustedes tal vez es la última vez que nos veamos, o bien porque uno parte a otro lugar, o bien porque uno parte a su país de origen, o bien porque parte con el Señor, no lo sé. Pero aunque nunca más nos veamos, usted viva con la convicción: aquel 6 de diciembre del 2024, el Señor se acercó, el Señor me tocó y el Señor me habló y me vino a decir que trabaja con planes, que ya no os acordéis de las cosas pasadas, ni aún traigáis a memoria lo añejo. Y aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Ignoramos el camino del viento, ignoramos cómo se forjan los huesos en el vientre de una mujer. Así tú y yo ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Punto suspensivo. Mañana el Señor va a continuar ministrándole. Ahora va a volver a su casa. Pero espero que esto le traiga calor al corazón, porque usted dirá: pues yo no soy nada. Pues eres la materia prima favorita de Dios, la nada. Y le das una barca y te la llena, le das una vara, te abre el mar. Dios no necesita mucho, por eso usted y yo estamos aquí. Póngase en pie en esta noche, cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por este día.